hacer algunos comentarios. Colombia es un país agobiado por las tribulaciones. Es un país inseguro, pobre, costoso para vivir y para producir. E independientemente del crecimiento del Producto Interno Bruto, la calidad de vida ha venido decayendo. Miremos, de los años 70 para atrás vino un número importante de inmigrantes europeos que se quedaron a vivir, a emprender, pusieron sus industrias, enseñaron a la gente a trabajar, la que estaba con ellos, porque a fin de cuentas Colombia les parecía un buen vividero. Pues ahora la cosa ha cambiado. Gran parte de la gente está pensando, y sobre todo la mayoría de la juventud, solo piensan en buscar la forma de abandonar el país. Eso es una cuestión bastante preocupante. Bueno, dentro de las tribulaciones, quiero referirme principalmente al desempleo. De la población apta y con ganas de trabajar, el 10.8% no consigue ubicarse en ningún empleo. Y hablando de la juventud, más del 17% de la juventud con ganas de trabajar y con capacidad de hacerlo no consigue empleo. Pero de los que están ocupados, el 48% están en la informalidad. O sea, podemos hacer cuentas y sumar y verán cómo estamos de bien. Entonces, realmente este desempleo, digo yo, no debe ser simplemente una cifra estadística. El desempleo es una tragedia nacional. Y quiero poner un pequeño ejemplo porque lo he vivido con gente que uno conoce. Un muchacho termina bachillerato, de una vez a trabajar, hablo de los que no van a la universidad, que son una gran mayoría, una millonada. No consigue trabajo, pasa hojas de vida, habla con las amistades de los papás, muchachos de buena familia y de buenos procederes. Con el tiempo, esta persona empieza como a perder la autoestima. No sirvo, nadie me quiere, empieza a perder la valía, vienen a ratos sus depresiones, con compañeros que están como en las mismas, terminan jugando cascarita, después tomando trago, están inclinados al alcoholismo, y si sigue pasando el tiempo, ya cuando han perdido sus propios valores, obviamente también han perdido un poco los valores sociales. Pueden entrar en la drogadicción y con el tiempo en la delincuencia. Bueno, realmente nuestros dirigentes, según he visto, no se explican por qué el desempleo está en ese nivel y qué se puede hacer para mejorar. Pues hay desempleo porque no hay empresas, está fácil como eso. Si no hay empresas, pues no hay demanda de trabajadores, no hay empleo porque no hay empresas. Por la misma pregunta que se están haciendo ahora, ¿por qué caen las exportaciones? No hay productos, porque no se producen, porque no hay empresas que lo produzcan. Desde hace décadas se ha venido desmantelando paulatinamente el sector productivo, sobre todo el sector productivo manufacturero, que es el que más genera empleo en proporción a sus ventas. Bueno, pero entonces miremos otra cosa. El Estado colombiano es voraz y cortoplacista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, basados en eso, ¿qué es más fácil para un Estado que es voraz y cortoplacista? Uno, tratar de llenar sus arcas con un dinero que viene directo de la explotación minera, sacan sea petróleo, lo que sea, el resto de la población no ve ni un chisguete de petróleo, eso va derecho al bolsillo del Estado. Punto uno. O punto dos, fomentar asociaciones productivas o fomentar la producción nacional,
que haya empresas, que esas empresas dentro de sus encadenamientos muevan otras, muevan proveedores, etcétera, etcétera, el comercio, todo se mueva. Para hacer esas políticas toca tomar una decisión. Y después de que todo eso esté andando y cumplan su función, entonces que hagan la declaración de renta a ver cuánto nos quedó. Obviamente nosotros estamos trabajando con el sistema número 1. El problema grave de que estemos atenidos a enriquecer el Estado, primero que todo el Estado nunca se va a enriquecer como quiere porque no hay plata que le alcance. Se han hecho todas las reformas tributarias que quiera y después de cada reforma tributaria se suben los gastos ineficientemente y vuelve y toca hacer otra y otra y otra, eso nunca se va a acabar. Pero si llegamos a tener muchos más recursos minerales, pues con este sistema número 1 pues podemos llegar a tener el Estado rico de un país pobre, que es lo que sucede en la mayor parte de los países del tercer mundo. Porque es que además dentro de cualquier sistema económico capitalista, neoliberal, proteccionista, comunista, socialista o combinación de ellos como algo en China, se tiene que tener en cuenta un principio si se quiere llevar a la nación por un camino de la prosperidad, y es que la capacidad de producir riqueza es más importante que la riqueza misma. Se necesitan más empresas. Sencillamente, si no hay empresas, no hay empleo. Yo no quería profundizar más cosas porque hay mucho tiempo que necesitamos para que nuestros panelistas complementen esto. Esta es una pequeña introducción. Muchas gracias. Esto no es un problema de exceso de oferta, sino de falta de demanda por trabajo. Es decir, sí es cierto que no se está demandando en los sectores productivos del país, no se está demandando mano de obra. Y en el caso, para ir a la pregunta de este foro, obviamente la respuesta es industria sí, pero vamos a tratar de entender por qué la industria no. Y yo quería, para mirar un poco las cifras y abrir la discusión con ustedes, si uno mira qué está pasando con el sector industrial, en los 70, la industria contribuía con el 25% al Producto Interno Bruto. Hoy, las cifras del Banco de la República de su último estudio es que contribuye con el 10%, inclusive menos de lo que dice Salomón Kalmanovich, que es el 12%. Entonces la pregunta es, bueno, y además de eso, la otra gran queja es que no solamente no está generando empleo, sino que no está exportando. Es una industria que no exporta, con una tasa de cambio que es absolutamente favorable para las exportaciones. Entonces, yo simplemente, frente a esos dos temas, quisiera mirar un poquito la historia. Y ustedes me dicen cuando lleve más de los 5 minutos o 10 minutos que tengo. Me puse a mirar un poco la historia, y cuando uno mira cuál es la historia de la industria, primero empezó muy tarde en Colombia. O sea, el verdadero desarrollo industrial se da a partir de los 50. Y es en el periodo entre los 50 y los 70 donde el fuerte es la sustitución de importaciones. Y ese fue el criterio con que se desarrolla la industria. Y además, una sustitución de importaciones tremendamente protegida. Esa era la idea. Y después, cuando, siguiendo la CEPAL, viene que a la sustitución de importaciones se le agrega lo de la promoción de exportaciones, que fue en los 70, no se hizo. Nuestra industria jamás tuvo la capacidad de generar una dinámica exportadora grande, así que ahora nos quejamos de eso, pero esa es la historia. Es más, lo que está pasando ahora, que la industria es un gran importador de insumos y no exporta, es exactamente lo que pasó desde el principio hasta ahora. Nuestra industria, ¿por qué la tasa de cambio no es importante para el sector industrial? Porque como, por ejemplo, tomemos el caso ahora, importa los insumos, entonces eso en este momento le conviene, la tasa de cambio de 3.500.
perdón, lo perjudica, confundida. Le sale cara la importación, pero lo poco que exporta se gana mucho más plata y viceversa. O sea, es una industria dedicada a los bienes de consumo no durables. Es una industria que históricamente ha importado insumos y que no ha tenido vocación exportadora. Eso hoy no ha cambiado. ¿Dónde ha estado la política económica que ha permitido o que ha debido llevar a una industria que absorba tecnología, que se dedique a bienes más sofisticados y que tenga vocación exportadora? No la hemos tenido. Y en ese contexto de una industria muy subsidiada, que además algunos de los analistas de la historia de la industria, que los mejores estudios los ha hecho en la Nacional, realmente, en un estudio de Gabriel Misas que se los recomiendo, dice que la industria siempre ha sido una alianza entre el sector agrícola y el sector industrial, que cuando empezó el desarrollo industrial la plata la ponían los cafeteros, que se beneficiaban de la bonanza, y con eso la usaban para montar la empresa. O sea, esa relación siempre había existido. Pero en un contexto en que la industria fue siempre tan protegida, que no generó un tipo de vocación exportadora, viene la apertura y entonces la apertura le dice: no, usted es exportar y además no la protegemos. Y ese es un daño del cual no nos hemos podido reparar. Además, ¿cuáles son dos de los otros elementos claros en términos, por ejemplo, de dos hechos que son muy relevantes en el caso de la industria? Los impuestos, ¿sí? Y la productividad. La productividad en el sector industrial es tremendamente dispersa. Es decir, es muy difícil los análisis que se han hecho de saber exactamente dónde están los grandes problemas de productividad, porque así como hay unas industrias productivas eficientes, hay muchas que no lo son. En términos de impuestos es impresionante. Aquí hay industrias que pagan menos del 20% de impuestos y hay industrias que pagan más del 60% de impuestos. Es decir, los que se acogieron a la confianza inversionista con los contratos de estabilidad jurídica y las ¿cómo se llaman? Las zonas francas, llegan a pagar impuestos muy bajos, y hay otras industrias que pagan impuestos muy altos. Es decir, estamos frente a un sector que hoy le estamos pidiendo que exporte cuando nunca ha tenido vocación exportadora, porque no ha habido una política dirigida a estimular esta exportación. No se ha cambiado la estrategia de importar insumos para exportar productos más sofisticados. El otro problema que se ha visto siempre en la industria ha sido el tema de la demanda interna, pero cuando uno habla con el sector industrial y uno mira lo que se está diciendo, el tema de la demanda, de los salarios como del empleo de la industria como generador de demanda interna no es un tema que se considere, y la falta de demanda interna, y ahí voy, no al tema de que Colombia sea un país pobre. Colombia es un país de ingreso medio, el problema es que es un país muy desigual. Y la demanda interna es tremendamente un freno muy serio para la industria. Entonces, me parece que le estamos exigiendo hoy en día a la industria cosas que su historia nos dice que ha debido haber algo que no se ha dado. Y quiero cerrar aquí dejando una idea que cuando estaba tratando de preparar estas ideas sueltas me impresionó. Los economistas se vanaglorian o nos vanagloriamos de que Colombia ha manejado muy bien su economía, porque en los últimos, desde los años 30, no ha habido sino un solo año en que la economía ha tenido una tasa negativa, ¿sí? Hoy supuestamente no crecemos sino al 3, pero crecemos más que muchos de los otros países, lo cual a todo el mundo le parece, entre los economistas, un éxito. Pero lo que uno mira, cuando uno ve lo que ha pasado con la industria, que no ha logrado ser realmente un motor, sino que nos vamos exactamente a las bonanzas, la bonanza cafetera, ahora la mineroenergética, y no construimos una base productiva. Vemos que si uno mira no solamente el sector industrial, sino el sector rural, donde nacería la posibilidad de un sector rural dinámico que genere la agroindustria, que es lo que realmente la verdadera posibilidad de la industria colombiana,
¿Por qué? Porque nosotros nos identifican como un sector que podría ofrecer la oferta de alimentos que el mundo va a necesitar, y no solamente de alimentos que vengan del sector rural, sino procesados, en el caso de la agroindustria. Cuando uno mira por qué eso no se puede dar, yo he llegado a la conclusión de que la falla claramente es de una política económica que se ha quedado en el manejo de los agregados, el PIB, la inflación, el déficit fiscal, pero no ha generado desarrollo productivo. Y la prueba es que hoy en día, yo diría que los economistas colombianos hemos fracasado. Hoy no hay una base productiva. Miren la situación de la industria como está, miren la situación del empleo como está, y miren el sector rural, que ese sí que está postrado porque no hemos roto las barreras que impiden que ese sector se modernice, que haya la reforma rural que se requiere, que haya las transformaciones que acaben con el feudalismo rural. No, nada de eso ha pasado. Eso es una falla de la política económica. Así que para mí el contexto general de esto es muy negativo, porque a los economistas lo que es el desarrollo productivo no lo trasnocha. Mientras el PIB crezca más aquí que en el promedio latinoamericano, hacia América Latina esté muy mal, estamos bien. Mientras la inflación esté dentro de los límites, así esté en el límite superior como ahora, que está en el 4%, estamos bien. Los indicadores sociales no trasnochan a nadie. La prueba es que el ministro de Hacienda olímpicamente dice que él no entiende qué es lo que pasa con el mercado laboral. Cuando yo estoy de acuerdo contigo, el mercado laboral como está es la tragedia, no de los 2 millones y pico de desempleados, las familias. Multiplique eso por 3 o por 4, pero eso no trasnocha a los economistas. Entonces creo que mientras no haya un reconocimiento de que lo productivo es tan fundamental o mucho más trascendental que los simples indicadores macroeconómicos, no vamos a tener ni desarrollo industrial, que no tenemos, ni desarrollo del sector rural productivo, que no tenemos, ni siquiera de un sector de servicio moderno, que tampoco tenemos. Muchas gracias. Emilio, buenas noches. Quiero agradecerles a los organizadores de haberme invitado, aunque no entiendo muy bien por qué, pero tengo que aprovechar estos minutos para echarle un poquito de oscuridad al tema. Voy a empezar con una anécdota para solidarizarme con lo que acaba de decir la doctora Cecilia. En 1964, cuando yo estaba terminando la universidad, yo tenía un amigo. Tenía muchos, pero este en particular me daba mucha lástima, porque él se iba a volver a su país que no tenía ni árboles, y yo me venía a Colombia, que era el país del futuro, donde estábamos en el continente del futuro, que era Sudamérica. Le insistí mucho en que él viniera, no quiso, se volvió a su país. Y hace por ahí unos 10 años él vino aquí, estamos en situaciones parecidas. Él, un alto ejecutivo de una compañía de su país, yo en la misma posición aquí. La compañía mía vendía 500 millones de dólares, la de él vendía 17 mil millones de dólares, porque él se volvió para Corea. Porque el manejo económico de Colombia es absolutamente mediocre. No tenemos crisis y no tenemos progreso. Nos comparamos con los vecinos que están mal, nunca nos comparamos con los asiáticos que supieron manejar sus cosas, o nunca nos comparamos con los que debieron ser. Y esa es la circunstancia real. Y cuando el ministro de Hacienda dice que él no sabe por qué habla de empleo, yo me acuerdo, yo no soy economista, pero sí tuve 2 Nobel de Economía, profesores, el profesor Samuelson y Modigliani, y a nosotros nos enseñaban que cuando subían los impuestos se bajaba el ritmo económico y se generaba desempleo, y aquí los impuestos son confiscatorios a nivel personal, porque nos quejamos de las empresas, pero a nivel personal no son. La empresa donde yo trabajo tiene 6.000 trabajadores. Hoy en día les dicen colaboradores, pero yo quisiera pensar que trabajan y no colaboran. A ninguno le alcanzó la retención en la cuenta el año pasado. No hubo una sola persona empleada en Tecnoquímica a la que le alcanzara la retención, porque los impuestos fueron más altos. Se habían aumentado entre 50 y 100% para todo el mundo. Y se preguntan por qué hay desempleo. Es que cómo va el consumo.
y si no hay consumo, ¿a quién le van a vender las empresas? Entonces, esas son todas reflexiones que hace una persona que no es economista. Yo quisiera, dentro de lo que acaba de decir también la doctora Cecilia, señalar una cuestión que es interesante. Revisando las cifras de participación de los distintos sectores en la economía, uno encuentra que el desplome de la producción en general, particularmente pues, la manufactura, ha sido muy grande, que lo mismo ha pasado en el campo, en general en todo, de golpe la construcción se sostiene un poco, pero uno ve que hay dos sectores que sí crecen mucho, y es el sector estatal y el sector financiero. O sea, los parásitos se están comiendo el árbol. Sí, señor. Y eso es lo que está sucediendo. Y las normas están organizadas de esa forma. Colombia, dentro del ranking del Foro Mundial, clasifica de 135 entre 137, califica de 60 en total, pero por una razón muy particular. La vilipendiada salud nos pone en puesto 37 en el mundo. Eso hace que los demás factores que son tan malos no luzcan tan malos y nos asciende hasta el puesto de 60. Pero son 235 contra 137 en crimen organizado. Y ahora pues multiplicamos en nuestro último par de hoyos, pues con mayor razón. Y somos 135 en 137 en impuestos, que es otra forma de crimen organizado. Solamente que esto lo manejan personas más conocidas. Y somos también algo así como 131 en la capacidad de arreglar conflictos a través de los jueces. O sea, la justicia no funciona. Y solamente se hace uno por ahí 110 o 109 en infraestructura y en todas las otras cosas que conocemos y que pensamos que no son buenas. Entonces, la sensación clara mía es que no es solo la infraestructura física, la moral, la que está faltando en este país para generar empleo y para generar las circunstancias para que podamos crecer. Quiero salirme ya de este tema. Bueno, quiero contar una anécdota personal en cuanto a lo que es exportar en Colombia. Yo he exportado uva. Yo soy la única persona en Colombia que ha exportado uvas a Europa, uva mesa. Mientras en el Perú el cultivador de uva cosecha, entrega al packing house su uva, al día siguiente está empacada y está en el puerto y la montan en un barco. Yo la tengo que mandar a Buenaventura, que queda a 60 kilómetros de donde está mi finca, 8 o 10 días antes de la fecha del barco. Entonces pierdo 10 días de frescura que le gano al Perú. Pero llego allá y entonces, como nosotros en Buenaventura no tenemos puertos sino un desembarcadero, Buenaventura es un desembarcadero para la mercancía que traen para Bogotá, el resto no es mucho más. Entonces allá no hay una bodega refrigerada para que todas las entidades nuestras, el ICA, la DIAN, los estupefacientes, todos abran el contenedor. Entonces me tienen que poner un contenedor refrigerado contra mi contenedor y pasar la agua allá, con lo cual se deteriora, se rompe la cadena de frío. Y ahí sí salimos. Entonces me dicen que es que somos ineficientes, la infraestructura es ineficiente, la concepción total es ineficiente. Entre otras cosas, como Buenaventura es un puerto para importar, es un puerto totalmente desbalanceado. Ahí entran 7 millones de toneladas y salen 3. Los fletes son muy baratos. Es más barato mandar un contenedor de uva de Buenaventura a Rotterdam que mandarlo de Cartagena a Rotterdam, habiendo tenido que cruzar el canal de Panamá porque el mío es flete de compensación. Pero el puerto no existe. Es un desembarcadero para traer mercancías a Bogotá. Nosotros estamos organizados para importar. Entonces, ya yendo a la industria farmacéutica, que es donde yo me he desenvuelto, también quiero contarles esto. En 1992, en Colombia había 35 plantas de compañías extranjeras y la importación total de farmacéuticos era 35 millones de dólares. El mayor importador éramos nosotros, que teníamos la licencia de 4 casas extranjeras, entonces éramos grandes importadores
de insumos. El año pasado Colombia importó 2.500 millones de dólares. Pasamos de 35 a 2.500 millones de dólares, todas las plantas de las multinacionales se cerraron. ¿Y por qué? Porque es mejor, es más fácil producir en cualquier otro país. No tienen que lidiar con el INVIMA, no tienen que lidiar con el Ministerio de Salud, no tienen que lidiar con el Estado colombiano. Yo he debatido con el senador Robledo, hemos tenido luchas comunes, y en una época yo decía, parafraseando a un ilustre caleño, que la vida era la lucha del hombre contra las multinacionales. Hoy digo, la vida es la lucha del hombre contra el Estado colombiano. Es una lucha permanente. Entonces, realizando eso, dándome cuenta de eso, ha cometido una labor que está funcionando en cierta medida. Hace 3 años en el Foro Farmacéutico yo le dije al ministro de Salud: ministro, ustedes hablan de que en Colombia hay política farmacéutica, pero esa es una política de compras. En Colombia no hay una política industrial farmacéutica, como no hay política industrial de ninguna naturaleza. El auditorio que ofreció, el único que entendió fue el ministro, y no tiene razón, no hay política industrial farmacéutica, pero no es de mi competencia. Le dije: listo, usted tiene la razón. Hay que entender que en realidad eso no es de la competencia de nadie en Colombia, porque Colombia en los años, a finales de los 30 creo que fue, estableció un Ministerio de Industria, después ese se convirtió en Ministerio de Fomento, después en Desarrollo y después en Comercio. O sea, Colombia descubrió que no tenía Ministerio de Industria y que no le importa la industria y que no existe la industria. Entonces, él más o menos me remitió al Ministerio de Comercio. Sin embargo, 3 o 4 veces después me pedí la audiencia y le dije: ministro, le retiro la aceptación, porque usted hace política farmacéutica todos los días, lo que pasa es que no se da cuenta. Cada vez que deciden cómo es un registro farmacéutico, deciden cómo son mis productos. Cada vez que me aprueban una publicidad, deciden qué puedo decir de ellos. Cuando me controlan los precios, me dicen cuánto puedo ganar. Cuando me permiten importar o no importar, me están diciendo todo. Usted es el que la maneja la industria, la política industrial, pero en el 5º nivel de su ministerio no se da cuenta. Arranqué entonces una campaña, y quiero sí contarle al auditorio porque me siento muy contento y quería contarle a todos. Estamos trabajando en desarrollar una política industrial farmacéutica en Colombia. Y la pregunta la hacían ahora de si se debe trabajar para que haya una política industrial en general o debe ser sectorial. Yo resolví que fuera sectorial porque es que no tengo sino un sector y no tengo acceso a más sectores y no puedo convencer a otros sectores y todos van a tener opiniones distintas, entonces estoy trabajando en la mía. La Presidencia de la República, Planeación Nacional, el Ministerio de Comercio ya están trabajando en una política industrial farmacéutica. Tengo la ilusión de que en un año va a haber una política industrial farmacéutica. Y esa política que tiene que tener de todo, desde infraestructura hasta el desarrollo del talento humano. Porque uno de los problemas serios que tiene Colombia es la inflación, si no el más serio. Cuando yo me reuní con mi amigo coreano, le dije: ustedes iban a esa catástrofe de hueco allá, ¿y por qué ahora están tan grandes? Me dijo: Emilio, porque mis papás no comieron para que yo me educara y yo hice lo mismo con mis hijos. Todo se fue educación. Pero hay que entender que hay los cafecores. Allá fueron a ser educados. Entonces, eso es parte de la política industrial, la educación. Entonces, estamos trabajando en este momento con el alto gobierno en buscar desarrollar una política industrial farmacéutica, que yo tengo la ilusión de que exista para la industria farmacéutica, porque quiero dejarle eso de herencia después de haber estado 40 años en ella. Es algo que sea un marco lógico, sensible, donde haya una política de compras estatales, una política de desarrollo de la investigación, o donde definitivamente sepamos qué hacer. Que me digan: no queremos que haya generación de materias primas, bueno, no las hacemos. Queremos que la haya, pues entonces la hacemos, pero tengamos una política definida, clara. El empresario lo que necesita para tener empresas es que le digan claramente cuál va a ser su marco dentro de los próximos 20 años. Y él se ajusta. A él no le tienen que dar nada, lo único que le tienen que dar es claridad. Entonces, esas son mis observaciones. Estoy de acuerdo, la producción nacional se ha venido bajo,
y con esto del agro en todo sitio, creo que hay que darle toda la trascendencia, creo que debiera ser a través de todas las industrias. Yo creo que el cuento de que solamente las eficientes deben prosperar no es válido. Eso creí yo hace 40 años, hace 30, pero llevamos ya casi 30 años de explorar la opción distinta y lo único que hemos visto es que se han acabado los puestos de empleo. Y de verdad yo creo que no hay responsabilidad más grande para un gobierno que tener a la gente empleada. Entonces, y yo diría que debería ser por todos los lados. Tengo la ilusión de que estoy progresando en mi campo. Es lo único que podía hacer, es trabajar en lo que podía. Muchas gracias. Son importantes hasta ahora las presentaciones. Hay unos temas que se tocaron tangenciales, que es todo lo que es costo de transporte, etc. Pero quería darle la palabra al doctor Hernán Ceballos para que nos haga su presentación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo tengo un doble carácter, soy trabajador de asesor de consultor empresarial y tengo relaciones familiares con las industrias. De todas maneras, como estoy trabajando con la Universidad Nacional en un grupo de investigación, digamos, economía de productividad. El tema que tocó Cecilia sobre el tema de los es que todos son macroeconomistas, con mucho respeto. Pero el tema de las nuevas, es que además se llama en la ciencia económica, como es todo el tema que se llama Industrial Organization o economía industrial, que estudia los sectores, como por ejemplo la MIT, y gran parte de la producción de análisis económico tiene que ver con temas sectoriales. En Colombia se perdieron los analistas sectoriales. Es un problema, es decir, yo me acuerdo cuando trabajé en el Ministerio de Industria y el Ministerio y el INCOMES habían expertos sectoriales, que eran ingenieros, y muchos terminamos con maestría en economía. Pero es también una forma de analizar un poco la problemática industrial. Un economista siempre le va a terminar hablando de la función de producción, una caja negra que hay ahí, por otro lo sabe todo, pero cómo se da, cómo se trabaja, qué requerimiento tiene. Yo voy a responder la pregunta que se hizo, sí o no la industria. Yo creo que sí la industria, ¿por qué? Porque tiene efectos sobre el empleo, aunque ha perdido sinónimo a nivel internacional. Pero vamos a ver, creo que hay una industrialización positiva y una negativa. Nosotros tenemos la industrialización negativa, desgraciadamente. Hay unos efectos de dinámica de economía de escala, que se ven en muchas industrias, lo que han dicho muchos economistas, que hay unos fuertes vínculos de arrastre hacia adelante y hacia atrás, con otros sectores de la economía. Una parte muy importante que es por qué muchos países como Estados Unidos todavía mantienen la industria manufacturera y la potencia en su capacidad de generar, absorber y difundir todo tipo de innovaciones. Las economías más competitivas siempre han tenido un sector industrial. Si usted lo mira a nivel mundial, todas tienen un sector industrial. Está todo el tema de aprender haciendo, es decir, lógicamente, pues cuando uno hace una política tecnológica tiene que tener quien le demande los conocimientos, ¿no? Y los conocimientos los demanda la industria, los demanda la industria manufacturera. Pues tiene efectos positivos sobre la balanza de pago, entre comillas, si permite articular territorio. Es decir, cuando hubo desarrollo industrial, los territorios más prósperos son los que tienen industria. Por X o Y motivo, pero la industria genera como tiene unas productividades relativamente altas. Y ningún país del mundo ha podido moverse de un estado de ingresos bajos a unos altos sin experimentar el proceso de industrialización. Esa es la historia de la industria. Pues en Colombia la industria, como se ha dicho, cayó de un 24% de aporte al PIB a un 11% en el 2018. Solamente en el empleo formal, se considera que en Colombia hay 8.3 millones de empleo formal. La industria solamente tiene 717.000, que es solamente el 8.6%, y en algunos momentos llegó a tener el 20-25% de la participación en el empleo. Y eso se agrava más en las 7 ciudades industriales, donde realmente el empleo industrial puede ser del 25-30%, hoy en día no pasa del 15-20%. El tema, miremos a nivel mundial cómo es el tema de la participación de la industria manufacturera. China, que es hoy en día uno de los mayores productores manufactureros, la industria participa con el 29%.
Ecuador está por encima de nosotros en temas manufactureros. La industria en Ecuador participa con el 14%. En Alemania es con el 21%, Japón con el 21%, Corea con el 27%, Vietnam con el 16% y Estados Unidos con el 11%. Estados Unidos, a pesar de que ha perdido participación del sector industrial, que tiene unas condiciones diferentes, sigue siendo la cuarta o quinta potencia a nivel manufacturero. Hay una cosa interesante, el 63.2% de la industria todavía está en los países desarrollados. En Norteamérica está el 20%, en Europa el 25%, el 23.5% y en el este asiático el 16.4%. China pues tiene el 19% de la industria. Colombia, hay un índice específico que produce UNIDO, como quieran, como se conoce, de cuál es el país más competitivo a nivel internacional. Es Alemania. Alemania tiene políticas expresamente verticales de defender sus sectores productivos y en este momento hay una política muy agresiva en el tema de la industria automotriz. Japón es el segundo, China el tercero, Estados Unidos el cuarto, la República de Corea el quinto y nosotros estamos en el lugar 70 de entre 135 países. Hemos perdido, pues estamos mal. Sin embargo, yo considero que, yo le decía a alguien, a pesar de esas políticas, o la ausencia de políticas y de todo el tema de revaluación, política comercial, enfermedad holandesa, sin embargo mantenemos algunas industrias que son competitivas a nivel internacional. Hay también un problema hay que ver el tema de que Colombia tiene problemas. Hay que ver cuáles son las causas de la desindustrialización. Hay desindustrialización negativa, por lo que subimos nosotros, y desindustrialización positiva, que es lo que han sufrido algunos países como Europa y Estados Unidos. Hay un tema de especialización, las empresas han centrado más en su core competence y han manejado todo al outsourcing, es decir, temas de mercadeo, temas de distribución. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, pues en Colombia no es tan claro ese tipo de cosas, de que simplemente la gente se especializó y mandó ciertas cosas hacia afuera del sector, aunque el efecto directo e indirecto en algunos países puede ser, en China es del 40%, en Estados Unidos puede ser del 25-30% de las actividades relacionadas con la industria. Es una cuestión cierta en el tema, la caída de los precios relativos de los bienes industriales. Los bienes industriales a nivel internacional han caído de precio. La industria a nivel mundial se ha vuelto mucho más productiva, lo cual pues genera mucho menos empleo directo, pero genera mucho. En Colombia, miremos cómo fue el tema de industrialización negativa. Una desaparición de sectores y establecimientos. Por ejemplo, en Colombia no se fabrican llantas, no se fabrican, muchos sectores desaparecieron de Colombia, establecimientos. Si uno va, por ejemplo, aquí a Puente Aranda, es una zona desolada, donde antes era próspera, o Yumbo Cali, por ejemplo. ¿A qué se debió eso? Una competencia y la política comercial, apertura, TLS y enfermedades mondiales. Es decir, aquí los que sobrevivimos somos fuertes en el sentido de poder haber competido con una rebaja de aranceles, con una apertura y con el tema de enfermedad holandesa. Y falta una política industrial robusta. El gobierno se han hecho cosas, se han hecho cuestiones muy parciales, pero nunca ha habido una política de Estado, una política industrial robusta que traspase los gobiernos. ¿Cuáles son las estrategias internacionales de política industrial? La primera pues fue Inglaterra con la revolución industrial. Después pasamos a Alemania de la carrera con una política en el tema de financiación y en el tema de formación de recursos humanos. Después tuvimos los Estados Unidos y pues hoy terminamos en China. ¿Cuál ha sido la característica? Yo creo que todos los países han sido proteccionistas en sus inicios de una industria. Lógicamente, como Corea yo creo que fue proteccionista. Alemania fue proteccionista. China fue proteccionista. Lo que pasa es que cuando tiene un desarrollo productivo muy alto y una competitividad muy alta, pues a ver, hay un negocio de las economías, entre comillas, ¿no? Yo no sé si alguien habrá exportado algún bien industrial a China. No sé, pues, pero... ¿Cuáles son los desafíos de la industria actualmente? La productividad. Hay que trabajar mucho el concepto de productividad, la competitividad, la tecnología e innovación y la internacionalización. Yo con la internacionalización, siempre la discusión hemos tenido en las universidades,
poner las capacidades productivas a nivel internacional, sea para producir en el mercado interno o sea para exportar. ¿Cuáles son los componentes de las políticas? Hay unas discusiones fuertes: políticas horizontales, que son que afecten a todos los sectores, políticas verticales y políticas territoriales. Las políticas verticales, pues básicamente es escoger sectores, y hay que hacerlo porque los recursos son limitados y que tengan potencialidad. Estados Unidos ha escogido sectores: la aeronáutica, las telecomunicaciones, tiene sectores de alta tecnología. Alemania anda con su cuento de la industria automotriz, y los chinos también han definido unos sectores que van a sus planes quinquenales que van a hacer. La ventaja de los chinos es que hacen los planes quinquenales y los cumplen, ¿no? Las políticas son de Estado. Y políticas territoriales. La verdad es que nosotros también tenemos un problema de localización de la industria. Es decir, exportar desde Bogotá es complicado por los bienes complementarios. La logística de Bogotá es costosa, es decir, traer materia prima y sacar un bien es complicado. Y hoy en día el problema de que importen o exporten hoy en día son las que llaman las cadenas globales de valor. China importa, Corea importa, Estados Unidos importa, hay demanda cruzada. Es decir, hoy en día aislarse totalmente de las cadenas de valores es muy complicado. Voy a hacer un comentario muy breve que ante la barbarie de quienes nos gobiernan, creo que toca volver a repetir cuál es la gracia de la revolución industrial y por qué es que es importante la industria, porque es que aquí nos están metiendo la mentira de que un país se puede desarrollar exportando materias primas agrícolas y mineras. Entonces voy a empezar diciendo esto: la revolución industrial, o sea la industrialización, parte en toda la historia de la humanidad en un antes y un después. Después de la industrialización, lo que tenemos es un mundo que ha creado más riqueza en estos 2 o 3 siglos que en todos los milenios anteriores, que el nivel de vida ha aumentado infinitamente más que en todos los tiempos anteriores, que la edad de muerte se ha ha aumentado en proporciones inmensas. O sea que estamos hablando de una revolución que en cierto sentido la que empieza a humanizarnos de verdad es la revolución industrial, es la industria, es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, ¿en qué consiste muy brevemente? Antes de la revolución industrial había trabajadores, había herramientas y había hasta máquinas muy elementales, y las fuerzas motrices principales eran la fuerza humana y la animal, súper limitadas, y igual de limitadas el viento y las caídas de agua. ¿Qué es lo que sucede con la revolución industrial? Bueno, que aparecen las poderosísimas fuerzas motrices de la revolución industrial, que es la máquina de vapor y después los motores de explosión y eléctricos y hasta nucleares. O sea, la capacidad productiva del trabajo de los seres humanos se multiplica en proporciones descomunales. Imagínense que antes de la revolución industrial, en buena medida lo que veíamos era lo que alcanzaba en el ojo humano. La fuerza más potente que se tenía en general era la fuerza de un buey o de una mula, y ahora estamos hablando, repito, de cifras que no nos caben en las cabezas. La ciencia, estrictamente hablando, solo aparece después de la revolución industrial. Después de la revolución industrial es cuando aparece la idea de que todos los seres humanos deben aprender a leer y escribir y desarrollar todas sus potencialidades por medio de la educación. Bueno, aparecieron las soberanías nacionales en muchos países que no las tenían y eran colonias de las grandes potencias. Apareció la democracia. Solo se desarrollan, salvo excepciones, los países que se industrializan. Entonces, toda esta barbarie en la que vimos, doctor Sartre, incluida la corrupción y la estupidez de quienes nos gobiernan, tiene que ver con esto. La corrupción, la profundísima corrupción nacional está vinculada al atraso de Colombia. Está absolutamente demostrado que los países menos corruptos, donde la corrupción es menos generalizada, son los países que han logrado desarrollar más sus fuerzas productivas. Si uno desde un satélite le saca una foto a Colombia, ¿qué ve allá abajo? O veamos, mejor saquémosela a un país desarrollado, la foto del satélite. Y abajo hay un océano de modernidad de todo, incluida la menor corrupción y la menor estupidez en los gobiernos, y unas islas de atraso, de barbarie, de pobreza. Sí, el océano de modernidad y las islas, los islotes de atraso, de pobreza. Si le sacamos la misma foto a Colombia, ¿qué es lo que vemos allá abajo? Un océano de atraso, de pobreza, de idiotez, de corrupción, de abandono, de mugre, etcétera, etcétera, ¿sí? Y unas islas de modernidad.
pues de modernidad, pues digamos, pongámonos en eso sí, de modernidad, o que se parece a la modernidad. Sí, no sé, el parque era 93, de pronto una que otra fábrica y algún otro sitio. Pero ese es el país que tenemos, y esto se demuestra matemáticamente. Producto per cápita de Colombia, 6.300, 6.400 dólares. Y los países desarrollados están por encima de 30.000, todos 40.000, 50.000, 60.000 dólares. Nosotros en materias primas agrícolas y mineras, y ellos en alto nivel de desarrollo científico y tecnológico. Esa es la realidad en la que estamos. En el caso de la industria, para mirarlo, realmente Colombia, tal vez unas cuantas excepciones, no produce nada complejo, de pronto ensambla cosas, ¿sí? Y unas pocas cosas se logran producir en Colombia. La traza industrial de este país es absolutamente poderoso. Aquí tengo las cifras de consumo de electricidad, por ejemplo, sí, o de combustible, no las voy a dar para no alargarme, pero lo que hacen es confirmar eso. Y en el sector agropecuario, nos dicen que Colombia es un país agrario, es el mismo atraso. Miren, tenemos 21 millones de hectáreas de tierras agrícolas de buena calidad y apenas se cultivan 7. Lo que predomina en el campo es la ganadería, es decir, la ganadería extensiva. Lo ha explicado, o lo explicó Hernán Echavarría, lo hace hasta la saciedad, y esta es parte de la causa de que nunca haya habido una política industrializada en Colombia, es que el negocio de la ganadería no es la ganadería, son las rentas, es la valorización del suelo. Lo explica con mucha precisión Hernán Echavarría, al que le interese este asunto. Entonces, un país de rentistas, pues cómo va a desarrollarse, qué interés va a tener en desarrollar la industria. Y si ustedes miran el resto del agro, ¿dónde ha estado el éxito en Colombia? Café, banano, flores y palma. Todos intensivos ¿en qué? ¿En mecanización y en capital? No, en mano de obra barata. Lo que exporta Colombia es miseria, pobreza. Si los campesinos cafeteros comieran bien, no exportaríamos nada. Ese es el país que tenemos. Esa es la triste realidad que estamos padeciendo. Y si se miran las exportaciones, ya lo mencioné, petróleo y carbón. Petróleo y carbón, materias primas, como cuando este país era una colonia. Y café, banano y flores. Intensivas todas en mano de obra. Y por el café nos están pagando una miseria, porque la otra ecuación que nos tienen montada a escala global es que nos obligan a especializarnos en ciertas cosas. Solo podemos producir de eso, pero nos pagan a un precio de miseria. ¿A cómo está pagando Nestlé el café colombiano? Vale menos el café de los ¿cómo se llaman? De las capsulitas esas con que están vendiendo su café, que la capsulita. Ese es el país en que estamos, ese es el país que tenemos. Y todo este atraso que viene desde hace mucho rato se empeoró con la apertura. No voy a dar las cifras, ya las han dado acá. O sea, esto de la apertura fue un desastre absoluto. Y lo sigue siendo, y no cambia la política, porque a quienes nos gobiernan aquí les importa un pepino el resultado de la práctica. Yo fui profesor en la Universidad Nacional muchísimos años, y todas las teorías son respetables, pero hay una cosa de la misma honradez académica, es que cuando usted compara su teoría con la práctica, y la práctica le niega la teoría, usted cambia la teoría. Eso en Colombia no sucede. 30 años fracasando, sistemáticamente. Muéstrenme en qué hemos tenido éxito. En nada. Quítenle el petróleo, quítenle el carbón, quítenle las remesas, 7.000 millones de dólares de remesas de los colombianos que se fueron de aquí porque los expulsaron de Colombia como a los venezolanos. Quítenles eso. ¿Y cuál es el éxito exportador? Nada, absolutamente nada. Esa es la triste realidad del modelo que estamos padeciendo. Y entonces la primera gran solución, bueno, primero nos ganamos la lotería del petróleo, entonces con eso sacaron pecho 10 años, como si fuera gracia de ellos. Ganarse la lotería del petróleo, que la malbarataron en clientelismo y en politiquería todos los gobiernos. Se hundió eso, entonces disparada de deuda externa, ¿sí? Crecimos de 20.000 a 47.000 millones de dólares de deuda externa en 14 años. Y la nacionalización de la economía, que es el otro cuento que nos echan, nos va a salvar el ahorro externo. O sea, las grandes potencias industriales andan por el mundo buscando países a que salvar. ¿Sí? Y entonces aquí no la pasamos diciendo, sálvenos, sálvenos. Y resulta que la inversión extranjera es una forma de deuda.
¿O no es una forma de deuda técnicamente hablando? ¿No se considera así las cuentas nacionales? O sea, nos vamos a salvar de la que estamos endeudándonos más. Por favor. Entonces yo concluyo una cosa sobre esto. Han engañado al país. Han engañado al país y por eso la pregunta sí es pertinente. Y es la primera respuesta que hay, la primera cosa que hay que resolver. ¿Los colombianos queremos que haya industria, sí o no? ¿Los colombianos queremos que haya agro, sí o no? Porque si no queremos, pues no hay. Y listo, porque ¿cuál es la historia de la industrialización de los países que han tenido éxito en la industrialización? Es un propósito nacional, una decisión política. Yo conozco más o menos de cerca la historia de los desarrollos industriales de los países. Corea y China, que son los dos últimos grandes desarrollos industriales del mundo, con situaciones bastante distintas en lo político por lo demás, son el producto de una decisión deliberada del Estado coreano y del Estado chino de industrializarse, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y es el Estado el que arma la industrialización. ¿Qué país del mundo se ha industrializado sin el Estado llevándolo a armar? ¿Cuál? Inglaterra, Alemania, tampoco. Estados Unidos, China, Corea. Hoy todavía no los lleva el Estado de la mano. Todavía hoy los lleva el Estado de la mano. Hay una frase que no olvido de Chamberlain cuando fue ministro de Hacienda inglés antes de ser primer ministro. Decía: ningún gobierno puede permanecer impasible mientras se le quiebran sus principales empresas. No conocía los gobiernos de Colombia, sin duda. No los conocía porque aquí se celebra que se cierre la industria. Aquí se celebra que se cierre la industria. Y esta es la historia de todo el siglo XX en Colombia. Muéstrenme un gobierno, uno, que haya tomado, también lo estudiado con cuidado, que haya tomado la decisión de industrializar a Colombia. Pero se las pongo más fácil: de desarrollar el agro, de sacarlo de la ganadería extensiva y el rentismo, que es lo que hay detrás de la ganadería extensiva. Muéstrenme uno.